No hicimos mucha publicidad, es la verdad, ¿no? Tratamos de focalizar la difusión de este tema, principalmente entre aquellos colegas que ya tienen cierto expertise, cierta práctica, para que se pueda entender la magnitud. Pero después dijimos, no, mejor abrimos todo el escenario, porque este es Papita importante búho. para ¿Búho? que nos ¿Sí? veamos en el espejo. Ya siempre hay que revisar nuestro audio, por favor. Entonces decía que el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo 3D, vino la pandemia, nos enrostró directamente, nos hizo ver que las cosas tenían que cambiar. Este loco de hace muchos años, a quien ni siquiera muchos, la verdad, ni siquiera aparecen en los textos escolares, realizó impresionantes investigaciones en torno a la transmisión de electricidad, ¿no? Él encontró electricidad en la ionosfera y dijo, ¿por qué no podemos hacer que esa energía eléctrica pueda ser captada por inmensos sensores o generadores, perdón, de luz o de electricidad, y esto pues puede ser repartido gratuitamente en todo el mundo, ¿no? Ese fue Nikola Tesla. Luego hemos visto también, sobre todo en el posgrado, esos famosos conceptos de paradigma, donde las cosas van cambiando todos los días, y de pronto decía pues que la pandemia realmente nos enrostró, ¿no? Recuerdan eso que ahora nos parece un chiste para los más jóvenes. El doctor Botetano está vestido de marciano, de astronauta o algo así, y a su paciente le ha puesto pues una pantalla, ¿no? Para tratar de evitar la diseminación de bacterias. Esta es la avenida Javier Prado, un recuerdo mío para toda la vida, ¿no? El primer día de confinamiento, el primer día en que estuvimos encerrados en la cuarentena, caminaba yo de mi casa al consultorio y vi esta imagen terrorífica, esta, digna de una película de terror, ¿no? En donde no hay personas en la calle, ¿no? Para dejar constancia de que yo estaba presente ahí, ¿no? No vayan a pensar que ha sido durante la inauguración de la avenida Javier Bravo, pues me tomé una fotografía tanto en la avenida Javier Prado como en pleno, en la Rambla de San Borja, ¿no? Un sitio sumamente concurrido, pero ese parece una película de zombies, ¿no? Donde falta nomás que aparezcan los zombies por ahí y yo quede atrapado. Bueno, cambió la terminología, se hizo muy común el uso de la terminología 3D. Nos dimos cuenta que si no cambiábamos al modo 3D, si no entrábamos al tema de la tecnología 5G, si nuestro computador no pasaba a ser como mínimo tener un procesador i7, estábamos desfasados, ¿no? Es decir, ya la información que recibíamos en nuestra computadora se colgaba, se ralentizaba, no podíamos aplicar. Es decir, nos vimos en la necesidad de ir cambiando tanto en la medicina como también en la educación, ¿no? Aquí vemos una chinita, ¿cómo se llama? Durante la pandemia, está utilizando un otoscopio manual, ¿no? Digital, perdón, que se lo está colocando al oído y le está enviando la información de lo que ve el otoscopio en su oído a través del teléfono a su otorrino, ¿no? Eso todo cambió, ¿no? Ya el modo 3D ya dejó de ser algo inusual, ¿no? Y nosotros pensamos en realidad que el mundo 3D vino después de la pandemia, pero ese es más antiguo, tiene por lo menos unos 40, 50 años, ¿no? El hecho es que, como decía, ¿no? Como dijo Charles Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las ágiles, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a este modo 3D. Y una de las cosas que ha cambiado significativamente es la forma en que nosotros vemos a nuestro paciente. Nosotros vimos en la implantología una primera etapa, ¿no? En donde lo más importante, lo único importante era colocar el implante. Ya después íbamos a pensar cómo hacíamos la prótesis, así era. Después pasamos a una etapa en que ya la prótesis era el eje central, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que la encía resultaba ser el protagonista de la estética, sobre todo en el sector antero superior. Si no teníamos una buena estética rosada, no podíamos lograr aquel resultado estético ni con el mejor material de circonio o algo parecido, ¿no? En prótesis total, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a conversar, todos hemos pasado por esta etapa, tomamos medidas, rodetes, muchas de estas cosas siguen sirviendo, solamente que ya la prótesis no se sujeta en los rebordes alveolares, ¿no? Ya la prótesis se sujeta sobre los implantes, ¿no? Y acá vemos un paciente o una paciente de 78 años a quien le coloqué 6 implantes. Ahí está con su estructura, ahí está con su prótesis el día que se le instaló, o para la prueba de enfilado.
Y finalmente, la misma paciente, el día que se le colocó la prótesis y una semana después, ¿no? Ya está con otro look, está con otro espíritu, ¿no? Ya se encuentra, pues, con una autoestima en lo más alto, en lo más alto, en el punto más alto, ¿no? Es decir, cambió su vida. Y así es lo que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la prótesis en general, ahora y hablando de los implantes, deben tener los implantes determinada posición. Porque de pronto, ¿no? Si uso la mejor tecnología 3D, si utilizo los mejores dispositivos implantológicos, los mejores dispositivos protésicos, pero la disposición, la ubicación, la posición de los implantes no son correctas en la boca y no tenemos en cuenta la oclusión, el caso se nos cae, ¿no? El polígono de Roy es uno de los principios, la silla de Misch, o sea, la silla de cuatro patas de Misch es otro de los principios. El hecho es que los implantes deben tener una estabilidad, ¿no? O la prótesis, mejor dicho, tiene que tener una estabilidad, y eso depende no solo del tipo de pilar que le vamos a colocar, sino básicamente de la disponibilidad de hueso en el sitio donde queremos colocar, ¿no? Este para mí un caso muy bonito, un caso muy exitoso. Le puse 5 implantes, se me cayó uno, me quedé con 4. Este es otro paciente que le puse 6, ¿no? Actualmente yo no haría esto, ¿no? Actualmente yo le colocaría implantes parasinusales, transnasales, implantes pterigoideos, y haría una cosa mucho mejor, es decir, una prótesis con mucha mayor estabilidad, ¿no? Vemos 4 casos más en donde el número 7, el que tiene solo 4 implantes, es el mejor, ¿no? Es la mejor distribución. ¿Por qué? Si son 4 y arriba a la izquierda hay 6, en el 6 abajo a la izquierda hay 5 implantes. Sin embargo, la mejor disposición es el número 7 porque hay 4 implantes bien distribuidos, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Miren, esto es algo que no debemos hacer, ¿no? Una paciente que vino ya con los implantes puestos, con 4 implantes, pero en realidad ella tiene 2, porque están tan cerca que están trabajando o están funcionando como si fueran uno solo a cada lado. Entonces, la prótesis no tiene estabilidad. Para ello, algunos datos históricos rapidísimos nada más. Y este señor Breinkmar no solamente tuvo la suerte, ¿no?, de descubrir de casualidad, ¿no?, la importancia de utilizar el titanio directamente sobre el hueso. Él no descubrió la integración, la descubrió otra persona. Fue Gottlieb, si no me equivoco, en el año 1951. Sin embargo, fue Breinkmar quien tuvo, pues, la genialidad de convertir ese concepto en un implante dental, en un tornillo que se colocaba en la mandíbula, ¿no? Y para ello, también este Breimakar no fue el primero en diseñar un implante en forma de tornillo, fue el primero en utilizar 6 implantes para rehabilitar una mandíbula totalmente déntula. Este protocolo llamado el All on Six, ¿no?, que fue modificado años después por Paulo Maló, ¿no?, uno de los un portugués, que en el año 2003 habló utilizando implantes inclinados, ¿no? Desarrolló la técnica All on Four, es decir, colocar solamente 4 implantes, pero 2 de los cuales estén completamente inclinados, ¿no?, en los extremos, para aumentar la longitud de la arcada y para conseguir un resultado protésico mucho más estable. Pero la cosa no quedó ahí. Después Breimakar inventó la técnica o describió por primera vez la técnica de implantes cigomáticos, ¿no? Pasando un implante de 40, 45 milímetros a través del paladar, a través del seno maxilar y luego, y finalmente anclarse en el hueso, en la parte, en el hueso malar, ¿no? Inventó la técnica de implantes cigomáticos, una técnica sumamente traumática, con anestesia general, porque tenemos que atravesar el maxilar superior, el paladar, tenemos que abordar el seno maxilar, decolar toda la mucosa sinusal sin romperla, y en ese momento pasar la fresa y luego colocar el implante, ¿no? Todo eso cambió cuando nuevamente, ¿no?, Paulo Maló, en Portugal, describió una técnica más sencilla para colocar implantes cigomáticos por fuera, por fuera del seno maxilar, ¿no? Y esta es la técnica que en estos momentos es una de las más utilizadas, ¿no? Tenemos entonces 2 conceptos. A la derecha, el concepto tradicional, lo que se enseña en las universidades del Perú: colocar implantes en el hueso alveolar. Y esto es una crítica constructiva, ojo, no estoy haciendo una crítica destructiva de la universidad. Lo cierto es
¿Qué sucede cuando el paciente ya no tiene hueso alveolar? Ahí comienzan los problemas. Muchos estilan aumentar el hueso. Pero el hueso tiene su límite cuando uno lo aumenta, porque uno puede aumentar un volumen inmenso de hueso y después de 6 meses encontrarse con que todo el hueso injertado ha desaparecido. Yo les puedo contar innumerables historias sobre eso. Entonces, el tema es que yo coloco injerto de hueso, lo relleno, tomo la fotografía, me presento en el Congreso, ¿no? Un congreso científico me refiero, ¿no? En el Congreso de la República, y todos salen impresionados porque ven que el doctor Botetano presenta unos casos hermosos con un aumento de volumen. A ver, pídenle al doctor Botetano que le muestre la imagen o la tomografía de ese caso 6 meses después. La gran mayoría de esos pacientes que tuvieron una atrofia extrema, menos de 4 milímetros de reborde, por más hueso que le pongan, finalmente va a perderse una cantidad significativa. Entonces, acá tenemos dos técnicas, ¿no? La primera, la que nosotros conocemos, la de implantes que deben ser colocados preponderantemente en forma vertical, ¿no? Pues se le llaman implantes axiales o implantes alveolares, es lo que se habla siempre. Y cuando el hueso ya no es suficiente, colocamos los implantes en forma inclinada o recta, pero buscando atravesar, anclar los implantes en las arbotantes del hueso, es decir, las zonas más sólidas, más consistentes, estructurales del macizo ociofacial. Y a eso se le llama justamente implantes basales, ¿no? Y esa técnica de implantes basales es una cuarta manera, una cuarta forma de ver, una forma diferente de ver la implantología, y a eso se le llama también colocación de implantes mediante la técnica de implantología 4.0. Eso es de lo que vamos a hablar un poco nada más, porque estamos organizando un curso, ¿no? Sobre implantología 4.0, ¿no? Ahora que vuelva de Brasil. Vamos a hablar, vamos a hablar de esto y de muchas cosas más, porque esto es una realidad y es una necesidad, ¿no? Hay errores en el diagnóstico y sobre todo muchos errores en el tratamiento. Ya en estos tiempos está de más decir que todos tenemos que volvernos odontólogos digitales, debemos ser dentistas digitales. Y de alguna manera, solo tomando la fotografía, escaneando la boca del paciente, utilizando la tomografía computarizada, ahora imprimiendo la férula, y ahora que estamos superando la cirugía guiada con la férula que se imprime, pasamos pues a la etapa de la cirugía navegada o navegación dinámica. Lo cierto es que en estos tiempos no necesitamos tener o comprar todos esos equipos según lo señalado por el doctor Fabio Becerra. Estoy con él ahí en una foto en el año 2019 en un congreso de implantología en Brasil. Para ser dentista digital no necesito comprar todos los equipos, puedo tercerizar y hacer las cosas bien, ¿no? Y conceptos rápidos, entonces el flujo digital es cuando nosotros planificamos, colocamos la colocación de implantes en forma digital mediante un software que puede ser de membresía o un software de acceso libre. El más usado es el Blue Sky, pero hay muchos otros más, ¿no? Y el proceso comienza con el escaneado de la boca, ya, no, ya la tendencia es a no utilizar la impresión tradicional, y luego de tomar impresión a los tejidos bucales mediante el proceso de escaneo intraoral, proceder a realizar ¿cómo se llama? La colocación de implantes también mediante una férula o no, lo que se llama cirugía navegada estática, ¿no? Es el nombre que le dan a la cirugía guiada. Y a la dinámica es a de la cual vamos a hablar más adelante. Cuando hacemos todo el proceso de manera digitalizada, hablamos de flujo digital, es decir, desde la toma de impresión inicial hasta la instalación de la prótesis misma. Para ello pasamos por una etapa de CAD/CAM quirúrgico en donde planificamos digitalmente, donde ahí tomamos una decisión de colocar los implantes mediante una férula o de hacerlo a mano alzada, ¿no? Ojo que la técnica ¿cómo se llama?, de cirugía navegada, que es lo que tenemos que ir entrando poco a poco, es también una cirugía a mano alzada, solo por una férula, solo que contamos con la ayuda de un software que nos va localizando, nos va mostrando, mejor dicho, en la pantalla, cómo es que nuestra fresa va ingresando dentro del hueso, ¿no? Según una planificación. Entonces ya estamos en la época de la copia fidedigna y precisa, la conversión de un objeto físico en digital con precisión
Eso se llama escanear, ¿no? Ya pasamos a esta etapa en la cual todo el proceso, tanto quirúrgico, no solamente en implantología, sino también en rehabilitación, procedemos a realizarlo todo mediante procesos digitalizados o digitales, ¿no? Conceptos básicos también, la tomografía, todas las tomografías están almacenadas en un archivo, en archivos que tiene un formato que se llama DICOM, ¿no? Y todo lo que nosotros escaneamos, sea en forma directa, el escaneo intraoral o un modelo de estudio escaneado, se conserva en formato STL, ¿no? Y cuando queremos imprimir, tenemos que también convertir esta férula, si es que hacemos la cirugía guiada, la tenemos que convertir en STL para finalmente utilizar una técnica de planificación por capas, ¿no? Llamado slides, que es el software que utilizamos para la impresión, ¿no? La impresión del aparato eh, para la cirugía guiada, o si es que usamos el flujo digital para hacer coronas y puentes o prótesis totales o parciales. Entonces, este es el que me encanta a mí, ¿no? El Blue Sky Plan es gratuito, ¿no? Es gratuito hasta que, bueno, queremos convertir lo que hemos hecho en un objeto digital para imprimirlo. Ahí sí me dicen que tengo que pagar los $25, ¿no? Pero mientras no haga eso, voy a poder utilizar este software 50.000 veces sin necesidad de hacer ningún pago. Y este procedimiento que estamos hablando, llamado cirugía guiada, ¿qué cosa es la cirugía guiada? Es una cirugía apoyada, ¿no? En un aparato, ¿no? Que nos permite localizar el cuerpo, el objeto o la lesión o la zona anatómica en la cual vamos a trabajar, ¿no? Es algo así como que el cirujano tenga la experiencia de ver tridimensionalmente, es decir, coger el maxilar del paciente, estudiarlo y planificar su cirugía. O es más, en algunos casos, imprimir el maxilar o la mandíbula del paciente y practicar la cirugía antes de realizarla en la boca del paciente, ¿no? Entonces, esta cirugía guiada no apareció, no nació con la odontología, nació en la traumatología y en la neurocirugía, y después ya en la implantología perdón, lo adaptó primero, lo utilizó primero la cirugía bucal y maxilofacial, y después recién la implantología, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Artículos hay a montones, doctores, ¿no? Es cuestión de revisar la literatura. Ese es uno en el cual confeccionaron un aparato, un aparato, sí, para localizar dónde se encontraba localizado el diente retenido, para así, de esta manera, hacer una cirugía mucho más sencilla. Esto también planificación, también es cirugía guiada, ¿no? La cirugía guiada se utiliza también en patología quirúrgica para extraer tumores y quistes. En este caso, el maxilar del paciente ha sido impreso para que el cirujano haga práctica, para que practique, ¿no? La cirugía. Primero en la maqueta, que es la representación física del maxilar del paciente, para luego ir al paciente y hacer el mismo procedimiento, ¿no? Esto es cirugía guiada, ¿no? Este es otro caso, este es un paciente mío también, este mío, bueno, otros son artículos científicos, que tenía un quiste radicular inmenso, ¿no? Acá a la derecha se ve la tomografía computarizada, esta es la vista axial. Ya me estoy formando una idea tridimensional del objeto, estoy viendo una tomografía. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que hago un procedimiento llamado segmentación, mediante el cual convierto la tomografía en un objeto STL, ¿no? Y este objeto STL lo puedo imprimir, ¿no? Ahí vemos los dientes de colores, acá vemos la lesión, la cavidad en el lado vestibular, en palatino vemos la lesión en el lado palatino, pero me gustaría en este caso ver un poco más, ¿no? Y aquí tengo, no es una maqueta, es el maxilar superior de este paciente. De tal manera que veo rápidamente el tamaño de la lesión, veo el abordaje que voy a realizar, directamente me voy a la cirugía ya con una idea exacta de lo que voy a hacer. Ni siquiera es un poco acercarse a la realidad, es la realidad misma. Estamos cogiendo el maxilar del paciente, lo estamos volteando en 360 grados y voy a practicar el abordaje quirúrgico que voy a realizar en mi paciente, ¿no? Este pequeñito tiene un quiste, ¿no? En el maxilar superior, por eso estoy mostrando la imagen del lado derecho desde abajo para que se vea que hay un aumento de volumen del labio superior izquierdo y de la zona nasoogeniana. Ahí está la tomografía y vemos en la tomografía, no, y vemos en esta tomografía el tamaño de la lesión y el diente retenido en la parte de arriba. A la derecha, ¿no? Vemos el corte tomográfico en forma sagital
he realizado la segmentación del canino, porque quiero, en el caso de Nicolás, quiero tener el maxilar superior no solamente para operarlo, sino para mostrarle a los papás qué cosa es lo que tiene Nicolás y cómo podríamos solucionar este caso. Vemos que la boca de Nicolás tiene un aumento de volumen en el lado superior izquierdo, de desplazamiento de los dientes, ¿ven? Esta es la segmentación del maxilar superior de Nicolás, visto de frente, donde el color naranja es el canino retenido, es el que ha originado el quiste, ¿no? Y en el lado derecho vemos en vista axial, o sea, desde oclusal, la extensión de la lesión que ha destruido parte del paladar, ¿no? Es un chico al cual hay que hacerle la cirugía bajo anestesia general. Este es el caso de Rosa, tiene también un quiste dentígeno inmenso, ha desplazado hacia el lado lingual el nervio dentario inferior, pero no me basta, ¿no? Ella no se convence de la cirugía que le pienso realizar. Esto tiene un costo, lógicamente hay un presupuesto, y a ella le asusta la posibilidad que la cirugía se la puedan hacer bajo anestesia local, y ella preferiría de repente hacerse una cirugía bajo anestesia general. ¿Cómo explicarle a Rosa lo que vamos a hacer? Para eso tenemos esta imagen preciosa, una segmentación donde se ve el nervio, le puede explicar a Rosa, mira Rosa, el nervio dentario inferior ha sido empujado hacia abajo y hacia adentro, no me vas a colaborar de repente, va a poder haber un reflejo nauseoso, puedo lesionar el nervio y se puede producir inmensas complicaciones como parestesia permanente de tu labio. ¿Qué dientes voy a extraer? El de color verde, el de color celeste y el color amarillo. Más claro no puede ser. Y en el lado derecho, visto desde el lingual, pero más cerca, el mismo caso de Rosa, ¿no? Pero esto tampoco no es novedad, porque la empresa Neoden hace muchos años fue la primera que en Brasil introdujo el concepto de prototipaje. ¿Qué cosa es el concepto de prototipaje? Lo que ahora acabo de hacer. Es decir, convertir la tomografía del paciente, el maxilar que está en la tomografía, en un objeto físico, imprimirlo, ¿no? Eso fue en los años 90, ¿no? Ahí está. Y el doctor, cualquier dentista de Brasil, bueno, en ese tiempo era carísimo, enviaba la tomografía de su paciente a la empresa Neodent, ¿no? Ahí lo que hacían era imprimir en resina el maxilar del paciente, el cráneo prácticamente es carísimo para ese entonces, y ese cráneo, ese maxilar superior o esa mandíbula se le entregaban al doctor, al implantólogo, para que en su consultorio, ¿no? En su consultorio, le haga las perforaciones, este es el maxilar superior del mismo paciente, le haga las perforaciones simulando los implantes que le va a colocar. Es decir, primero ve en la tomografía qué largo y diámetro de implantes va a colocar, luego va al modelo físico, le coloca los implantes, si acaso se equivoca lo puede corregir, y una vez que ha hecho las perforaciones, verifica el eje axial. Según esa posición, ¿no? Le coloca, ahí están las perforaciones, le coloca los pilares o los simuladores de pilares y luego lo que hace es, con el técnico de prótesis al lado, confeccionar una férula quirúrgica, ahí está. Y eso fue el inicio de la cirugía guiada, ¿no? Lógicamente, cualquier odontólogo a veces no está en capacidad de recibir una férula que en aquel entonces le costaba al doctor 800 o 1000 dólares, a él, que le manden la impresión, ¿no? Ahora es mucho más barato. Pero aún así, de todas maneras, era una etapa inicial de la cirugía, lo que hoy se llama cirugía guiada, ¿no? Como en este caso, un maxilar superior, la impresión del maxilar superior, la colocación ya de los pilares, después de los implantes vienen bueno, los implantes estos son los pilares, y luego la preparación de la férula en forma artesanal, ¿no? Tradicional artesanal. Eso se acriliza y se utiliza durante la cirugía, ahí está la incisión, ahí está el despegue de la mucosa, se usa la férula para colocar los implantes, ¿no? Esos fueron los inicios de la cirugía guiada en Latinoamérica, ¿no? Esto permitía colocar implantes con alto torque, ¿no? Y casi paralelos en la posición ideal, ¿no? La cirugía ya en pleno, ya presente dentro de la implantología, ¿no? Y es más, también la preparación de una prótesis de carga inmediata, ¿no? Que podría ser de diferentes materiales. Lo cierto es que se dio un salto cualitativo inmenso, ¿no? Es decir, se pasó de colocar implantes a mano alzada a una etapa en la cual ya se planificaba de manera detallada el eje, el diámetro, el largo, la posición,
la inclinación axial de cada uno de los implantes y sobre todo la previsibilidad, ¿no? Para poder confeccionar inclusive la prótesis de manera temporal, de manera provisional, ¿no? Un salto gigantesco. Esta es la señora, una de mis pacientes. Vino para colocarle 4 implantes. No quiero maltratar a la paciente, tenía que colocarle implantes abajo y arriba. La primera etapa fue abajo, época de planificación digital, el modelo inferior escaneado, un poco laborioso para lograr la superposición, pero todo es posible, ¿no? Planificar la colocación de los implantes, la ubicación, el largo, y luego preparar una férula que es fijada con unos pines de metal, unos alfileres de metal durante la cirugía, que parece traumático, pero no lo es. Pero la idea es fijar la férula para hacer la colocación de los implantes como se ve a la derecha, mediante una técnica muy sencilla llamada técnica Flaps, ¿no? Eso evita hacer un colágeno inmenso, traumatizar al pobre paciente que es de avanzada edad, despegar los músculos que están insertados en la región geniana y en la región mentoniana, lo cual es muy traumático y el paciente termina generalmente con cuadros severos de hematoma, ¿no? Entonces, el posoperatorio se simplifica tremendamente y esta es la parte de la rehabilitación. Esta es otra paciente, ¿no? Que viene para el maxilar superior e inferior también. Esta es una etapa anterior, por si acaso todavía no utilizaba, solamente utilizaba los implantes axiales. Abajo sí están inclinados. La planificación digital, igual hacer la célula digital, a la derecha la célula impresa con sus anillos, y el día de la cirugía fijando los implantes, ¿no? Acá estoy fijando los implantes con una cosa que está bien, voy a subir un poquito más el volumen. Fijando los implantes con un par de pines, porque la idea aquí es conseguir un, acá está. Es conseguir la colocación de implantes de una manera mínimamente traumática, ¿no? Ahí están los dos alfileres, ahí está la férula, ahí están los 4 implantes colocados en la parte de abajo y 4 en la parte de arriba, ¿no? El de abajo y el de arriba con técnica Flaps. Entonces la cirugía se simplifica tremendamente, ¿no? Como este otro paciente también que viene para ponerse implantes en la parte inferior, le he preparado su férula quirúrgica, la estoy con la doctora Mónica Castillo, no sé si Mónica está por ahí, con técnica Flables también para colocar implantes en la parte inferior. Esto es cirugía ya, ¿no? Hasta ahí estamos avanzando dentro de lo actual, ¿no? Pero que a veces nos parece espectacular. Pacientes satisfechos con distintos tipos de prótesis, portadores de prótesis total, ¿no? Pero decía que hay pacientes cuyo hueso ya es muy pobre, ¿no? El hueso es extremadamente pequeño, sumamente pequeño. Y tenemos que tomar decisiones a largo plazo para garantizar que los implantes queden bien anclados. Ahora que estamos en una época de terremotos, de edificios que se caen, de techos que se caen, discotecas, en centros comerciales, qué sé yo, debido a una mala planificación o a un mal uso de los materiales de construcción, o sea, lo que fuese, ¿no? La naturaleza, ¿no? Ha provisto al macizo facial de determinadas zonas estructurales que son la base del sostén o del soporte de la cara y el cráneo, de la cara sobre todo es lo que nos interesa. Y a esto se le llama arbotantes, ¿no? Y estas arbotantes son utilizadas por nosotros con el propósito, antiguamente, con el propósito de hacer osteosíntesis para fijar huesos fracturados, pero ahora los utilizamos también para colocar implantes, ¿no? Para ello nosotros buscamos determinadas zonas anatómicas que son más gruesas, caso del paladar, caso del hueso malar, caso de la zona, la sutura pterigomaxilar, la misma zona pterigoidea que es muy amplia para colocar un montón de aditamentos protésicos, el piso de la nariz, la parte externa de la nariz, son zonas de mucho sostén, de mucho soporte óseo y de presencia de un hueso sumamente corticalizado, ¿no? Entonces, el estudio de las arbotantes con fines con fines implantológicos ha sido ampliamente estudiado. Este concepto, sumado al concepto de implantes inclinados, fue la revolución,
de la implantología ya hace casi 20 años, sí, casi 20 años en el mundo. Y en el Perú, pues todavía no ingresa, ¿no? Yo soy uno de los pocos que viene haciendo estos trabajos que me parecen muy interesantes y muy sencillos en realidad, pero hay que tener un buen conocimiento anatómico, no es cuestión de aventarse solamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la distribución de los implantes, tenemos que ver que los implantes estén suficientemente inclinados como para estar separados y para tratar de buscar implantes que estén colocados lo más posterior posible en la maxila para evitar el famoso cantilever, ¿no? Para darle más estabilidad a la prótesis y sobre todo para una mejor distribución de las fuerzas masticatorias. Entonces, entre colocar 8 o 10 implantes y colocar 4, si los 4 están bien colocados, funcionan perfectamente. Es la técnica All on 4 descrita por Paulo Malone. Entonces, Bradmark, como quieran llamar, inventó los implantes cigomáticos que, como dije hace un rato, atraviesan el paladar, se decola el seno, la mucosa sinusal, es decir, atraviesa el seno maxilar y se anclan en el espesor del hueso malar, ¿no? Eso fue en los años 90, miren, hace muchos años. El doctor Pablo Malo, ¿no? Me parece muy interesante rescatar la importancia de Pablo Malo, ¿no? No solamente fue aquel que utilizó de manera rutinaria los implantes inclinados, nadie le creyó al principio, cómo va a colocar implantes inclinados para sostener una prótesis total con 14 dientes, ¿no? Él tuvo que fabricar su propia casuística con sus alumnos para después reportar a los journals para que le crean, ¿no? Y además hubo también trabajos de investigación de otros investigadores. Lo que hizo Paulo Malone no solamente fue inventar la técnica All-on-4 con implantes inclinados, sino que él también inventó el abordaje externo del hueso malar para colocar implantes cigomáticos, ¿no? Le debemos muchísimas cosas a Paulo Malone. Y tenemos edificios famosos en el mundo de forma inclinada, ¿no? La Torre de Pisa quizás es el más conocido, pero ni es el más alto ni es el más inclinado tampoco. Sin embargo, es el más conocido, ¿no? Los arquitectos saben perfectamente cuál es el soporte que debe llevar la estructura de un edificio o de algo que van a hacer, igual que los ingenieros estructurales, para hacer pues edificaciones sólidas y seguras a largo plazo. Y nosotros también, como odontólogos, debemos comportarnos como excelentes arquitectos, en este caso arquitectos en rehabilitación oral sobre implantes. En este caso vemos en la imagen la colocación de implantes, este se llama implante parasinusal, ¿no? Porque va paralelo a la pared anterior del seno maxilar y se ancla en el ángulo que forma el seno maxilar con la fosa nasal, ¿no? Esto permite colocar implantes en zonas donde, no solamente en zonas donde es difícil colocar implantes de 7 o 9 milímetros, sino también es que esta técnica permite colocar implantes de 15, 17, 19 milímetros en algunos casos. También aprovecho la imagen para presentarles a los implantes pterigoideos, ¿no? Que son implantes que se colocan entre 30 y 45 grados en la zona posterior y cuyo ápice, de ser posible, debe ser anclado en la sutura pterigo-maxilar, ¿no? Entonces hemos recorrido un camino bastante largo, miren todo lo que ha aparecido, ¿no? Y todavía muchos estamos en la época de los implantes alveolares, ¿no? Nos rompemos la cabeza, si el implante será de 7, será de 9, será de 11, ¿no? Qué sé yo, de 15, ¿no? Pero en realidad hay casos mucho más complejos, ¿no? Sin desmerecer lo otro que también es muy importante. Entonces, pasamos de las prótesis totales con 6 implantes de Brandmark o de Brandmark del años 60, la técnica All-on-4, ¿no? Con 4 implantes, el implante pterigoideo, el transinusal, el implante albomer, el implante transnasal, el implante cigomático único, ¿no? Cuando el paciente le falta soporte posterior, pero tiene todavía soporte anterior, y cuando ya no tiene soporte anterior ni posterior, pues la técnica de implantes cigomáticos dobles, ¿no? O duplo, como dice ahí, ¿no? Todas estas cosas, ojo, todas estas cosas no son nuevas, ¿no? Tienen años, años en la implantología. Aquí vemos una imagen donde observamos los diferentes tipos de implantes de tiroideo, cigomático, el bomber, transnasal, ¿no? La mayoría de ellos, el único que no, no, sí todos en realidad con un abordaje palatino, ¿no? O sea, con approach palatino, implantes palatinizados. Y este es un trabajo de hace algunos años en el cual se muestra
que efectivamente la fuerza que soportan los implantes en la zona distal tiende a disminuir o a disiparse en la medida en que usemos implantes, pero primero una estructura, ¿no? Segundo, pilares multi-unit, con una amplia, gran extensión, una gran superficie sobre la cual pueden disipar la fuerza, utilizar implantes de conexión tipo cono-Morse, ¿no? Todas esas implicaciones que son muy importantes para lograr el éxito, ¿no? Sin embargo, si pudiéramos colocar implantes en la tuberosidad sería mucho mejor, ¿no? Ya no habría necesidad de tener en cuenta estos criterios, ¿no? Algunas técnicas, unas variantes, todos tienen como finalidad el colocar una prótesis all-on-4, ¿no? Esta es una técnica que se llama la técnica en M. Y me sentaron primero a la clase, hicimos una antesala, estábamos viendo un video en el cual un paciente mío, al cual le coloqué 4 implantes con esta técnica con distribución en M, ¿no? Donde los implantes se dispersan para tratar de lograr una mayor longitud posible de la arcada dentaria, ¿no? Porque si los pusiéramos verticales, podríamos colocar implantes solo hasta el canino o primera premolar. Entonces la rehabilitación sería un poco complicada, ¿no? Tenemos entonces una técnica tradicional, no digo que es mala, tiene sus indicaciones. Cuando tenemos un hueso de por lo menos 10 milímetros, 9 milímetros, podemos utilizarlo con mucha tranquilidad. Los implantes sin injertos, todos, ojo, o la mayoría de ellos, mediante abordaje palatino, ¿no? Luego tenemos la incorporación de implantes con una leve inclinación, que puede ser con carga inmediata o con carga diferida. Cuando hay atrofia moderada del hueso, podemos trabajar con implantes inclinados en la zona anterior. Y cuando ya la inclinación, la atrofia es severa, tenemos que recurrir a los implantes pterigoideos, que son sumamente inclinados, o también en algunos casos llegar a colocar implantes cigomáticos, ¿no? Ese es nuevamente el doctor Brandenburg, el doctor Paulo Maló, un poco de historia. Podemos tener hueso en la zona anterior o hueso en la zona posterior. Los pacientes que vienen con atrofia severa en la maxila, la verdad es que a veces el hueso es sumamente pobre. Es muy frustrante, diría yo, para el dentista, ¿no? Para el odontólogo, tener uno de estos pacientes en su consultorio y no poder dar solución. Yo me sentí así hace muchos años con una paciente, me acuerdo que vino en estas condiciones. Y le dije, bueno, yo no tengo ya pues herramientas como para poderle colocar implantes. Yo no colocaba nada de esto hace años, ¿no? Entonces es frustrante para uno que llegue un paciente, confíe su salud en nosotros y de repente no le podamos dar solución. Ahora sí hay solución para todas estas cosas, ¿no? Existen una serie de protocolos que no vamos a hablar el día de hoy porque cada uno de ellos es una clase de 3 4 horas, ¿no? Es un tema amplísimo realmente, ¿no? Las dos técnicas, que la cual estaba mencionando, la de abordaje interno muy traumática con implantes muy largos, la otra, la de abordaje externo, en la que se usan implantes convencionales, los mismos implantes que colocamos en los otros pacientes, ¿no? Esta semana, ¿no? O perdón, la próxima semana, va a haber un grupo de colegas que ya terminaron su curso de implantología básica y ya conocieron muchas técnicas durante nuestro curso de implantología avanzada y llegaron a un mundo en el cual les parecía difícil, pero se dieron cuenta que no era tal el colocar, hacer la revisión sobre los implantes, y ahora se están yendo a la mini residencia en Brasil para completar su preparación, ¿no? Entonces, en ONS nosotros los preparamos para esto y otras cosas más, ¿no? Los preparamos no solamente en la técnica de colocación de implantes, sino que también les damos herramientas para que puedan ustedes desarrollar lo que se llama la educación financiera. Les damos un contenido de varias clases incluidas gratuitamente dentro de los diplomados que se refieren a cómo vender, cómo cerrar las ventas y cómo organizar su consultorio, etcétera, etcétera, cómo hacer cómo rentabilizar su consultorio y cosas así, ¿no? De tal manera que lo que buscamos en UNS no es solamente enseñar, ¿no? Que el doctor aprenda a colocar implantes, sino buscamos que el doctor realmente eh, realice un cambio de vida, ¿no? Queremos cambiar su vida realmente en sentido positivo. El implante cigomático, ¿no? Eh, es una cosa. El pilar que se usa sobre el implante cigomático es otro tema, ¿no? Tenemos una diversidad, ¿no? Hay un pilar muy sui generis que se llama pilar Z, ¿no?
el cual se coloca, vamos a ver, acá, ¿no? El cual se coloca sobre un implante que está colocado en el hueso cigomático o hueso malar, que es lo mismo, ¿no? El implante es normal, es un implante de 15 milímetros o de 7 milímetros, y el pilar tiene esa forma, el pilar tiene la forma de Z, ¿no? Para poder producir la disrupción de fuerzas, ¿no? Y poder disiparlas durante el acto masticatorio. En pocas palabras, un pilar que se coloca atornillado de manera fija, ¿no? Sobre un implante convencional que se coloca dentro del maxilar superior. Ah, y lo que estaba viendo, mostrando acá a la derecha, es un implante recto de zinc, porque existen dos tipos de abordaje para esta zona. El que usa un pilar independiente y el otro en el cual el pilar y el implante son una sola pieza, ¿no? Son dos tendencias, en todo caso, que todavía están en camino para ver cuál de ellos resulta a largo plazo el mejor, ¿no? En cuanto a la biomecánica, un implante cigomático realmente funciona tal cual que un implante convencional, ¿no? La ventaja es que como se encuentra anclado al arbotante, es más fácil conseguir retención, estabilidad primaria, ¿no? Para colocar carga inmediata. Todos los implantes colocados con técnica implantología, por la técnica de implantología 4.0 tienen esa característica, ¿no? Es decir, hay una gran facilidad para colocar carga inmediata cuando lo planificamos así, porque al ser colocados los implantes sobre los huesos, las arbotantes del hueso, las partes más estructurales del macizo facial, pues el implante queda anclado con 50 y a veces hasta 60 newton de torque, lo cual a veces es desproporcionado, ¿no? Pero de todas maneras, en promedio, lo mínimo es 45, 40, 45 newton de torque. La mayoría de veces se puede hacer carga inmediata, ¿no? La planificación, ojo, la planificación es digital, es la misma. No estamos hablando de un implante que es parte de otra técnica, ¿no? La planificación es la misma, solo que los implantes que vamos a colocar son de mayor tamaño, ¿no? Arriba vemos la disposición de los implantes, ¿no? Combinando implantes en la zona anterior con implantes en la zona posterior, uno de ellos con la tuberosidad perdón, claro, la tuberosidad con implantes inclinados de tipo pterigoideo y combinándolo con la técnica de implantes cigomáticos, ¿no? Tenemos entonces dos técnicas, ¿no? Una, pilar corona, una sola pieza, como llaman esto, monofásico, ¿no? Y bifásico, que es el pilar Z, en donde el pilar se torquea a 60 newtons, ¿no? Durante la cirugía, y el pilar tiene dos partes que están torqueadas a 100 newtons de torque entre las dos piezas que conforman el pilar, ¿no? Entonces, son estructuras sumamente sólidas, ¿no? Acá estoy con el doctor Elton Faco, una eminencia en el tema. Él es el inventor de la técnica Faco. Él vino al Perú el año pasado, nos dictó un curso, ¿no? Teórico, práctico, clínico y en cadáveres. Ha sido en realidad el primer curso a nivel peruano, en el Perú, que incluyó pues una dinámica en cadáveres, ¿no? Porque por ahí veo circulando que dice que hicieron un curso de ATM con cadáveres, y que fue la primera vez que se hizo en Perú, ¿no? Eso no es cierto. El doctor Faco lo hizo hace más de un año. Un hombre sumamente sencillo, una gran persona, ¿no? Un excelente profesional. Y una prueba de que nosotros todos los días aprendemos algo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser humildes de reconocer que siempre vamos a estar dispuestos para seguir aprendiendo, ¿no? Este es un artículo del doctor Faco. Siempre mantengo comunicación, lo encontré ahora último en el CIOS, ¿no? Ojalá tenga la oportunidad, ¿no? De poder tener un curso directamente con él en su clínica, es sumamente requerido, ¿no? Y es realmente una persona bien sencilla. Es el pilar Z que utilizamos, que tiene tres largos, ¿no? O dos largos, perdón, hay corto y largo, para diferentes tamaños de maxilares. Es un pilar que se arma en boca y que debería estar colocado el día de la cirugía, ¿no? Para no tener que hacer una cirugía. Este es en una maqueta, este es en el cadáver, ¿no? Esa es la prueba de que hemos hecho trabajos en cadáveres con el doctor Elton Faco. Bueno, pues la cosa no puede quedar en teoría, ¿no? ¿De qué sirve que lleve un curso si nunca lo voy a aplicar? No tiene ningún sentido. Entonces, al igual que ustedes, yo también he comenzado a colocar implantes cigomáticos a partir de la experiencia con el doctor Faco, ¿no? Las otras técnicas sí las hago hace algunos años atrás, ¿no? Este es un implante colocado en el arco cigomático, en el hueso cigomático, y aquí mostrando al lado derecho
el pilar Z, ¿no? Vamos a ver el caso que nosotros hemos visto en el video, pero solamente lo vamos a ver ahora en diapositivas, ¿no? Una técnica en M, ¿no? Utilizando dos implantes parasinusales y dos implantes transnasales que atraviesan el seno. Dice, ojo que hay dos técnicas de transnasales, ¿no? Entonces el paciente, la planificación que se hizo, se le llama técnica en M por la disposición de los implantes, ¿no? Inclinados de 30 y 45 grados, uno de otro, tratando de que estén equilibrados, distribuidos equitativamente dentro del maxilar superior, ¿no? Para ello utilizamos el corte axial, donde vemos que en este caso los implantes tienen una buena distribución según el concepto de polígono de Roy y según el concepto de la silla de Mitch, ¿no? Este es mi paciente, miren ustedes la forma en Z, ¿no? Que tiene, por favor, a Rubén, al doctor Rubén Dixon le suplicamos no escribir dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, acá vemos en este caso la disposición de los implantes que están palatinizados. Ojo, es un abordaje palatino, ¿no? Y los implantes son los de los extremos son de 15 milímetros de largo. En una maxila atrófica, 15 milímetros es definitivamente una maravilla, ¿no? El implante se ancla en la parte lateral de la nariz. Si usamos un implante de 17 milímetros, lo podríamos anclar por debajo del meato inferior, ¿no? Esa es otra modificación u otra técnica también de implantes transnasales, ¿no? Otra vista del mismo caso. Ahí está la radiografía. No es que estén unos encima de otros, sino que están en diferente plano, uno detrás del otro. Y estamos a la espera que pasen, pues, y estamos ya en el último mes, ¿no? Ya la paciente debe estar lista el otro mes para empezar su rehabilitación. Vamos a ver ahora un caso de un implante cigomático, un implante albómer y también y dos implantes transnasales, ¿no? Este es el rostro del paciente, un poco juguetón, ¿no? Es un señor que ha tenido una mala experiencia no solamente con la prótesis total convencional, porque hay un momento en el cual la prótesis se movía, pues, ¿no? Como es natural, no había soporte óseo. Pasó por una experiencia ingrata porque con buena intención le hicieron unos injertos en el maxilar superior, ¿no? Pero con mal resultado porque definitivamente, como les digo, cuando la atrofia del maxilar es severa hay menos de 5 milímetros, aumentar la altura a veces resulta ineficiente a largo plazo, ¿no? Entonces, la cirugía que le hicieron para aumentar la altura del hueso se desplomó y se quedó en nada, ¿no? El paciente muy preocupado, muy deprimido, ¿no? Llegó a mi consultorio por intermedio de una doctora, una amiga, así que planteamos varias soluciones. No es que esté triste el señor, ¿no? Estaba un poco preocupado todavía ese día. Tomamos la foto de reglamento, una secuencia fotográfica, una parte dinámica que son videos, porque queremos saber exactamente lo que queremos hacer y conocer también las expectativas de nuestro paciente. Obviamente él no quiere, en positivo, él quiere mantener esos molares. Ahora vamos a ver que hay otra alternativa más sencilla, ¿no? La materia más sencilla es extraer los molares y colocarle los implantes esteroideos si hubiera ahorrado un cigomático, bueno, él no quería. Es un paciente que, miren, prácticamente el hueso que separa el paladar de la nariz será pues, de 1,5 milímetros, ¿no? Es prácticamente nada, ¿no? Entonces ahí no se puede aumentar y no se puede colocar injerto de hueso. Eso va a fracasar tarde o temprano. Tiene un seno maxilar bastante amplio en los dos lados. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos varias alternativas, ¿no? Una de ellas es esta. Me gusta mucho porque esos implantes pterigodeos que se fijan a la sutura maxilar son espectaculares, tienen una estabilidad primaria fabulosa. Pero como decía, nuestro paciente no quiere extraerse los molares, él quiere conservar sus molares y hay que respetar esa decisión. O sea, hay que buscar hueso en otros sitios. Vemos al medio un implante albómer, este no es en el nasopalatino, también hay técnica de implante nasopalatino, no lo usé en este caso, o es un implante más pequeño. Solamente había espacio para un implante convencional de 9 milímetros, creo que fue, en la zona de la pieza 2,6, ¿no? Después el resto del hueso estaba en el suelo. En la zona de los caninos superiores, dos implantes de 15 milímetros inclinados, ¿no? Un poco más inclinados inclusive de lo que se está planteando. Ahí está la distribución final, la selección final de para ver la posibilidad de colocarle serían 3, 4, 6 implantes. Pero el paciente rechazó los de atrás
Así es que tuve que buscar espacio para un implante más, ¿no? Y ahí está el otro implante. Voy a retroceder al anterior. Como el paciente no aceptó extraerse los molares para colocar implantes de ligodeo, la siguiente, ahí está, es no usar el sector posterior, sino agregarle en la zona de la pieza 1.3, ¿no? Más o menos por esa zona, o para 1.6, colocar un implante cigomático. Entonces la idea es un cigomático, dos tranasales, un implante algomer, y el otro implante, la pieza 2.6, ese sí es un implante axial, un implante convencional. Se hizo la planificación con Blue Sky, se hizo la segmentación. Yo aprendí del doctor Faco lo siguiente. Un día me encontré saliendo del curso con el doctor Elton Faco y le digo, doctor Faco, he visto que una de las diapositivas, una o dos, me está mostrando una segmentación con Blue Sky, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo hace? Porque en ese entonces no manejaba ese detalle, ¿no? Y me dice, yo la verdad, te soy sincero, yo hago dos cosas. Lo primero es que en mi equipo en mi equipo quirúrgico tengo una persona que me prepara estas cosas. Lo segundo es que yo siendo doctor Faco, en algunos casos, en la mayoría de ellos, el cigomático se refiere, me gusta imprimir la maxila del paciente y practicar primero en la maqueta, o sea, en la maxila del paciente antes de ir al paciente. Le capté la idea, ¿no? Y al captar la idea, aprendí con más detalle el Blue Sky y encontré que por ahí nomás el año pasado apareció una herramienta que utiliza inteligencia artificial, que lo que hace es hacer una segmentación automática con un solo clic, porque antes para segmentar una estructura en el Blue Sky había que salir de Blue Sky y pasar a otro programa que se llama Mesh Mixer, ¿no? Y luego ya con la pieza segmentada se volvía pues ¿cómo se llama? A Blue Sky o también otros programas también gratuitos que existen ¿cómo se llama? En la nube, ¿no? Además del Mesh Mixer, ¿no? Entonces, como ya apareció esta metodología, ¿no? Con inteligencia artificial dentro del programa Blue Sky en un segmento que se llama, un módulo que se llama, perdón, maestro de modelos, entonces ahora puedo segmentar y en forma gratuita cualquier estructura maxilar o mandibular para luego, acá está la segmentación, y una vez que segmenté, ¿no? Esta es la segmentación digital. Procedí, ahí está, estos son los implantes que estoy planificando colocar. El anterior, acá está. Este es el transversal derecho en ese hueso tan delgado, atravesando el maxilar superior. Este es un implante transversal derecho. Este es el transversal izquierdo que tenía mucha mejor cantidad de hueso. Este 35-7 es un implante convencional, no un implante axial. Y finalmente, un implante nasopalatino, lo ponía nasopalatino, pero después cuando levanté el colágeno vi que la zona nasopalatina era muy débil, muy pequeña, ¿no? Entonces sí que tomé la decisión de ir un poco más atrás y colocar el implante en el bomber, ¿no? Vamos a ver rápidamente este video editado de ese día de la cirugía. Qué bueno ver esa cantidad de personas en un tema tan específico. Realmente estoy muy contento y los felicito a todos ustedes. O este módulo de Blue Sky con inteligencia artificial identifica esta es la planificación. Que queremos nosotros segmentar para después imprimir. He hecho un clic y estoy segmentando, estoy convirtiendo en la tomografía, o sea, el archivo de ahí como lo estoy convirtiendo en STL. En este caso podríamos volver invisible los dientes, ¿no? Ya segmenté los dientes y segmenté también el maxilar superior. Le puedo quitar los dientes, lo puedo imprimir sin dientes, lo puedo imprimir con dientes. O le puedo cambiar de color al maxilar, solamente con fines didácticos. Miren la cantidad de huesos que tenía en la parte anterior superior. Miren, imposible. No, ahí no va a funcionar injerto de hueso. No tiene ningún sentido. Entonces voy a imprimir este maxilar, ¿para qué? Para tenerlo en mi mano y practicar primero antes para verificar la planificación. Este ya el modelo impreso pasa por una etapa final de fotopolimerización para completar la polimerización de la resina que se usa para fabricar no solamente la célula de cirugía guiada, sino también para para la impresión del maxilar superior, en este caso de mi paciente, ¿no? Ahí está el maxilar superior de mi paciente impreso. Ahora le voy a quitar esos pines y me voy a quedar solamente con el maxilar superior.
Y de esa manera yo puedo practicar en mi paciente, ¿no? Directamente la colocación de los implantes y corregir para que cuando llegue a la boca ya tenga la experiencia previa y pueda hacer las cosas de manera correcta o tener la alternativa, el plan B, durante la cirugía, ¿no? Es decir, no voy a la cirugía con los ojos cerrados. Este es el kit quirúrgico de cirugía guiada, perdón, de cirugía de implantes cigomáticos, ¿no? Ahí está el maxilar de mi paciente, ¿no? Imprimí dos, me acuerdo. La primera no me salió bien la colocación de mis implantes. Imprimí otra. Entonces, este es el maxilar superior de mi paciente, ¿no? Acá está con el cigomático, ¿no? Eso fue ya después, ¿no? Pero en este caso, esto me permite a mí hacer la práctica. ¿Cuál es el concepto de esta técnica en realidad? Y lo vemos desde el punto de vista educativo, ahora que veo varios docentes de universidades presentes, ¿no? A los cuales les agradezco su presencia. Esto se llama realidad virtual avanzada, ¿no? Es decir, ahí tenemos nosotros realidad virtual y realidad virtual avanzada. La realidad virtual, ¿no? A secas, la realidad virtual es aquella en la cual nosotros nos colocamos unos lentes y comenzamos a visualizar la realidad que ha sido digitalizada, es decir, el ambiente, el paciente, los instrumentos, todo ha sido digitalizado. Y hacemos las cosas, operamos al paciente dentro de un ambiente, dentro de un escenario 100% digital, ¿no? En cambio, la realidad virtual avanzada no es menos que la realidad virtual, tiene otros usos, ¿no? Esa es la diferencia. Trata, por ejemplo, de la confección de aparatos o de la experiencia del estudiante, en este caso odontólogo estudiante, ¿no? La experiencia que debe tener el estudiante previa a la actividad con el paciente, en donde encuentre pues un modelo que se parezca, ¿no? Que en este caso ni se parece, es, ¿no? Es el paciente. Por ejemplo, los muñecos, los simuladores que utilizan, es de realidad virtual avanzada, ¿no? En este caso, estoy haciendo realidad virtual avanzada con mi paciente. Y si lo opero mal, no pasa nada, pues, ¿no? Si me meto en el seno, no pasa nada. Pero si ocurre en el paciente, tampoco va a pasar nada, pero debo evitar, pues, esos problemas, ¿no? Y para ello, imprimimos el maxilar superior o lo que sea del paciente. ¿Eh? Y además le hice una férula de localización de los implantes, porque no hice cirugía guiada con este paciente. Yo hice una cirugía a mano alzada, pero con una férula de posicionamiento. Y esta férula de posicionamiento no ha sido realizada sobre la encía del paciente, es decir, sobre el modelo escaneado, ¿no? Sino ha sido hecho sobre el modelo impreso. De tal manera que esta férula la pongo encima del hueso del paciente y hago los agujeros en la posición correcta, ¿no? Ahí está con sus anillos, pero no es para cirugía guiada, en este caso, ojo, para cirugía guiada necesitaría tener mayor amplitud, mayor extensión de la férula. Y eso significa que el paciente tengo que, al paciente le tengo que hacer un decolado más amplio de la mucosa palatina y vestibular, y eso hace más traumática la cirugía, ¿no? Y no, yo no quería eso para mi pobre pacientito. Pero acá estoy practicando la colocación de los implantes transnasales y cuando voy a la boca hago lo mismo, ¿no? ¿En qué lugar? Exactamente en el sitio donde me indica la férula. No es cirugía guiada, ojo, esto no es cirugía guiada. Y ahí están los cuatro implantes que le puse. Acá falta uno, que estaba más en la pieza 2.6 que no aparece en esta fotografía. No, perdón, falta el cigomático de la parte de atrás, ¿no? Porque en total le puse cinco implantes a este paciente. Y con esta disposición de los implantes, tranquilamente puedo hacer una estructura protésica sumamente estable. Ahí está el pilar Z, que le coloca al paciente. El brazo se retira, no es un manubrio, un manguito nada más que sirve para fijar el pilar al momento de ser torqueado, ¿no? Pero el pilar es solamente hasta acá, hasta donde está el objeto articular, donde se coloca, donde existe un muñón, existe, ¿no? Un muñón para colocar encima un pilar multi-unit. Acá estoy torqueando cada una de las estructuras. Esta es la posición final del pilar Z, la sutura. Miren que la tomografía me engaña, parece que este implante se metió al seno, ¿no? No le crean a la panorámica, perdón. No le crean a la panorámica. Fui a la boca del paciente. Ahí está la boca del paciente al lado izquierdo. Le coloqué sus pilares después. Primero le puse de pilares, ¿no?
porque el cicatrizal no existe tan alto, porque los implantes están bien arriba y el tejido blando es sumamente grueso. Le tomé impresión a 4, ¿no? Y no encontraba el quinto, ¿no? La verdad. Y fui avanzando con 4, le tomé impresión para ir avanzando con el rodete, para ir avanzando con el enfilado, ¿no? Y luego le pedí una nueva tomografía a mi paciente, ¿no? Le pedí una tomografía para localizar dónde estaba ese quinto implante, el bomber, el que está por detrás del bomber, ¿no? Y acá vemos en el lado izquierdo la tomografía con los implantes número 1, 2, 3 y 5. El 5 es el lado lateral del bomber, ¿no? Y en el lado derecho vemos que el implante del bomber es un corte más tomográfico más arriba. Aparece el 1, 2, 3 y 4, que son los que están con pilares. Falta descubrir el número 5. El paciente creo que va a ir el día de mañana, le voy a colocar el pilar que le falta. Esta es la tomografía del implante cigomático, porque miren, han pasado como 5 meses desde que le coloqué los implantes, ¿no? Sí, un poco más de 5 meses. Entonces vemos el implante cigomático con su pilar, porque esta tomografía la he tomado después de haberle colocado los pilares a 4 implantes porque no encontraba el quinto, ¿no? Ahora ya sé dónde es el quinto. La imagen de la derecha es para mostrar cuál es la dirección que lleva el implante en el maxilar en el hueso malar del paciente. Aquí aproveché la imagen para ver cuánto hueso había alrededor o hay alrededor de cada uno de los implantes, ¿no? El implante número 2 está en diagonal, por eso que pareciera que está en el aire, ¿no? Lo que sobresale es el pilar, ¿no? Es sumamente largo. Está bien anclado. El número 3 es el transversal derecho, izquierdo está súper anclado. El implante de la zona 2,6 está muy bien anclado, ¿no? Acá vemos otro corte tomográfico en el que se ve el 4, que es el de la pieza número 2,6, y acá está el condenado, ¿no? Ahí está. Ahí está la parte posterior del paladar. Es el que me falta descubrir. Este es el día de la cirugía con la doctora Kelly, ¿no? Ojalá que esté Kelly por acá presente, y el señor Justo, nuestro paciente, ¿no? Y en minutos después de haber terminado esta cirugía de 1 hora, un poco más, bajo anestesia local, ¿no? Mucho importante porque esta fue la primera vez que se colocó un pilar Z en un paciente en el Perú, ¿no? Entonces, una suerte, un orgullo personal de haber sido pues el primer odontólogo peruano en colocar un pilar Z, ¿no? Ya espero que hayan muchos más que por ahí hayan colocado, ¿no? No es usual, pero me parece interesante esta alternativa, ¿no? Le hice presente también al doctor Facu y acá vamos a ver entonces una edición, el video editado de ese día. Y hemos visto cómo hice la planificación, se ha hecho una segmentación, se hizo voy a bajar un poquito el volumen. La anestesia en todo el maxilar superior, todo es anestesia invitativa. Como le digo a mis alumnos, tanto de pregrado como de posgrado, los odontólogos somos los magos de la anestesia local, ¿no? Realmente somos espectaculares en anestesia local. La anestesia en la fosa nasal para anestesiar el nervio nasopalatino derecho y el nasopalatino izquierdo, porque vamos a trabajar dentro de la nariz. No quiero que haya dolor. Esa zona del vestíbulo nasal, ahí está la férula. Es una vestíbulo nasal es inervada por el nasopalatino en su abordaje superior, el nasal. Ahí están los 4 implantes, falta más atrás es el que me encontraba, ¿no? En la parte posterior, el implante cigomático, ¿no? Ahí está el pilar Z. Recuerdo que lo encontré el doctor Faco ahora en enero en Brasil, me ansió, me dio un abrazo muy caluroso, me dijo, "Pues, no sabía que habías hecho eso y tengo la invitación para ir a su clínica en el transcurso de este año, espero tener el tiempo necesario para poder ir porque es una persona que sabe muchísimo, tiene muchísima experiencia en el uso de implantes basales en general, no solamente cigomáticos. El mensaje central del día de hoy no es dejarlos impresionados con las cosas que han visto. Yo cuando comencé a ver estas cosas salí con la boca abierta. Ese no es el objetivo. El objetivo es, vuelvo a repetir, la frase de Charles Darwin. Las especies que sobreviven
no son las más rápidas, no son las más ágiles, no son las más fuertes, ni tampoco las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio. Hay que aprender y hay que aprender.